Buen día, estimada profe. El día de hoy queremos, con el compañero Daniel Sandoval y mi persona quien le habla, que es Juan Sánchez, presentarle una problemática con su respectiva categoría y causa con la empresa Ferroeléctricos SNIT, en la cual hemos encontrado una problemática juntamente con el empresario que se desarrolló y que tuvo esta causa hace 3 años, que fue bajas ventas en la tienda física. Y bien, y para iniciar entonces queremos hablarle con respecto a las instalaciones. El punto de ubicación eran zonas muy de baja influencia de clientes, ya que era un punto residencial, entonces donde no había tanta, en este caso, la parte de ese movimiento vehicular, no era tan fácil. Con respecto al transporte, muchas veces el cliente cuando iba en este caso, con sus vehículos, con camiones, en este caso no podían llevar tanto material por motivo de que no era fácil. Era muy angosto el lugar donde se encontraba la ferretería para el paso vehicular. Entonces empezó él a tener pérdidas, en este caso, por esa situación. En distribución interna, los espacios eran muy mal organizados. No había esa, se puede decir así, el nombramiento, la señalización de entrada y salida. No era muy fácil en este caso. Con respecto a la organización, había un punto donde en la ferretería era un local muy angosto. Las personas muchas veces no podían mm, pasar de la forma más adecuada, ya que al inicio de la entrada de la ferretería estaban ubicados los bultos de cemento y pues no era fácil. Las personas incluso tocaban casi entrar casi forzadas y no era muy adecuado. Con respecto a las condiciones del local, pues en este caso con la iluminación no era la más precisa. Eh, la limpieza, ya que le mencionaba de que pues se compraban los bultos de cemento, el paso de las personas, muchas veces se caía o se bronaba un poco de este material y pues generaba un poco de molestia para muchos clientes y el orden no era el más adecuado. Entonces siempre me presentaban esta clase de problemas con respecto a las instalaciones. Ahora vamos a conocerlo con respecto a los productos. Bueno, respecto a los productos, tenemos eh, frente a la variedad, gama de productos limitada, falta de productos de alta demanda y en disponibilidad, inventario desactualizado, frecuente falta de stock en productos esenciales. Frente a la calidad, encontramos que habían productos de calidad que generaban, de baja calidad, que generaban pues quejas a los clientes. Entre esos teníamos las llaves, que habían llaves que se doblaban o destornilladores que no encajaban en los tornillos. A continuación, pues personal. Bien. Con respecto al personal, capacitación, eh, personal insuficiente, capacitado con respecto a la atención de clientes, iniciando principalmente por el empresario en este caso, ya que pues no era su campo. Entonces él innovó en este caso con su perspectiva, la llevó para hacer una ferretería, pero no tenía el conocimiento, en el cual tuvo que ir en este caso, a personas que sí conocían de esta área, pero también asimismo tuvo un personal el cual no tenía tampoco las mismas habilidades. Falta de conocimiento técnico sobre los productos. Muchas veces clientes venían a preguntarles, bueno, esta clase de implemento, ¿cómo lo puedo unir? Este tubo, ¿cómo lo puedo relacionar? Si es el más adecuado, si me sirve para tubería o en este caso para gas. Muchas veces no había como esa relación y había molestia entre los clientes y en este caso, pues, de las personas que atendían. Calidad personal insuficiente para atender, demanda de horas pico. En este caso, cuando había mucha influencia de clientes, no eran los más adecuados, a veces se sobrecargaban bajo la presión. Llegaba pues incluso el mismo, en este caso, el gerente a laborar ahí, estar pendiente, pero no era muy sencillo trabajar con las personas, ya que pues se sabe de que más que toda una ferretería trabaja con maestros de construcción, entonces son personas que trabajan un lenguaje muy coloquial, me decía él, y era muy difícil relacionarse,
ya que ellos querían algo pronto y muchas veces en el momento de ir a buscarlo siempre había esa demora. En este caso, hablaban ellos, me relacionaba él con el personal poco motivado. En esta parte se relaciona mucho con lo que le acabo de decir, por respecto de que venían los clientes y no había como esa atención adecuada. Y también pues había un sobrecargo y no había esa motivación precisa. Había un desatento con respecto a ellos, esa comunidad con la persona que entraba para brindarle un vaso de agua, bueno, relacionarse un poco más con los clientes, ya que pues en este caso la ferretería necesitaba pues aumentar en este caso su afluencia frente a la industria, en este caso de la ferretería. Y pues tenía todas esas falencias con respecto al personal. Entonces, más adelante vamos a mostrar qué se hizo. Marketing y publicidad. Bueno, el marketing de publicidad, la estrategia que usaban en el tiempo era ineficaz, o sea, no llegaba al comprador final. Tampoco se miraban la presencia en redes sociales y medios locales, o sea, no había ni publicidad voz a voz, ni continuamente publicaban estados de la ferretería. También tenemos las promociones. Eh, hacían falta de promociones que sean atractivas para los clientes, no tenían publicidad que no llegaban a la audiencia del objetivo y la competencia. Bien. Con respecto a la presencia, lo que decía el compañero anterior, no había como esa, con respecto a las promociones, en este caso, como lo relacionaba, de que muchas veces no se alcanzaba ese mismo objetivo o ese público. Se sabe que el público en este caso de una ferretería, pues es esos maestros de construcción, los cuales ayudan a voz a entregar ese mensaje a esos clientes que están en esa construcción. Y eso es lo que presentaban con respecto a la competencia. Sucede que la competencia sí tenía en cuenta esto, sí sabía de que se presentaban ofertas, se presentaban servicios. En este caso mencionaba de que muchas veces muy cercanas, ferreterías a ellos, hacían eventos, hacían sorteos con respecto a materiales, con respecto a implementos, y esto aumentaba. Y él decía, no lo hacemos, y esto tiene una connotación muy buena porque permite llamar más clientes, permite llamar, atraer más clientes en este caso. La diferencia. En este caso habla sobre frente a la competencia, con lo que le mencionaba, esos elementos que son tan importantes, que llaman clientes, de poderlos promocionar con respecto a los precios, ya que en ellos había una cantidad de precios, había precios que eran muy claros, muy precisos, pero también habían precios que no estaban acorde a la competencia. Me decía él de que había precios que ellos tenían que no consolidaban. Muchas veces tenían en una ferretería un precios más elevados y en la de él un poco más bajos, pero también había viceversa. Había unos precios material en la de él más elevado y en la de ellos menos. Y esto empezó a gestionar diferentes conclusiones en los clientes, un desacuerdo. Entonces, todo ese tipo de cosas se empezó a presentar con respecto a esta parte de las tiendas, o en este caso del local donde está ubicada la ferretería. Una problemática muy esencial, ya que pues usted sabe que un cliente se atrae mucho con respecto en el tema de la área económica, si es más económico el material acá, pero también hay que ver la calidad del material en que también se encuentra. Y bien, pasando y finalizando con esta parte de las competencias y hablando un poco sobre las categorías y causas, pasamos ahora, en este caso, a esa oportunidad de mejora en esas ventas. Entonces, con respecto, aquí teníamos, pasa de tener, como lo mencionaba anteriormente, bajas ventas en la tienda, ahora tener un aumento de ventas en la tienda física. En este caso, mejoramiento de instalaciones. En este caso, se empezó a mejorar el acceso a la tienda. Y como le mencionaba, pues estaba en un punto residencial. Él decidió tomar ahora de estar en ese punto, pasar a un lugar más de afluencia, un lugar donde era mucho más amplio, donde sabía que si los clientes venían en sus vehículos, venían tal vez en camiones, sabían de que había una parte muy adecuada para ellos subir o en este caso acomodar bien el material. Entonces empezó esto a mejorar muchísimo.
recolección en este caso los espacios en el que se encontraba la experiencia de los clientes, les empezó a agradar muchísimo, ya que ahora me hablaba él de que cuando llegó al lugar que había mencionado, también era lo mismo, era muy angosto, pero su parte era muy bien, pero al lado había, en este caso, un local desocupado y de hecho le permitió a la persona que le estaba, en este caso, tomando ese arriendo, le permitió tomar ahora ese otro, pero que quería unir esos dos locales. La persona le dijo, lo puede hacer, entonces él empezó en marcha, dice él que tumbó esa pared que dividía, ya no pasó de ser dos locales distintos, ahora ser un local completamente grande, más amplio. En fotos anteriores les mostraba con la exposición que realizábamos con las compañeras anteriormente, presencial, les mostraba las instalaciones, que ahora es mucho más amplio, más adecuado, hay acceso para entrar, que ya empezó a mejorar esta parte con respecto a la señalización, y ahora habían una entrada, ya no había una entrada, sino ahora habían dos. Igualmente eso empezó a mejorar, la iluminación mucho más mejor, empezó a entrar por ambos lados, el espacio y la limpieza empezó a ser mucho más adecuada, no era tan como al un inicio que era un desorden totalmente. Todo eso se empezó a generar, le mencionaba de que esto fue hace 3 años en lo cual tuvo que ver esto y dice él que llevó a cabalidad este punto, me decía él, fue casi un año en el cual tuve que gestionar, tuve que capacitarme, tuve que ver y entender la necesidad del cliente, lo que mencionaba. Bien, ahora teniendo esta parte con respecto a las instalaciones, vamos a ver la gestión de productos. Bueno, la gestión de productos, ya el señor nos comentó que ya amplió la variedad de productos, empezó a trabajar con diferentes marcas, diferentes proveedores, y que al tener esto, pues mantenía su inventario actualizado. Entonces, que llegara el cliente, se miraba en el inventario si tenían el producto o no, y de una vez se le decía. Se aseguraban de que los productos fueran de mejor calidad y también se aseguraba la disponibilidad de productos de buena marca y que estos tengan, que estos tuvieran sean fluidos en la venta. Bien. Capacitación del personal. En este caso le hablaba de que el personal no era el más adecuado, incluyendo también el empresario, ya que pues, no tiene la misma experiencia con respecto a todo lo que tiene que ver con la ferretería y con respecto a material. En este caso, él empezó a gestionar, decía él, que él tuvo que ir a expertos, a gente que entendía de la materia, y empezó a indagar, empezó a buscar, empezó a capacitarse. De hecho, ahorita actualmente me menciona de que está haciendo gestionando una capacitación, me decía él, perdón, un técnico con respecto a todo lo que viene que ver con ingeniería industrial. Dice él que le apasiona muchísimo, ya que pues es sobre la área que se encuentra. Dice que el personal que tenía no lo echó, utilicemos esta palabra coloquial, no lo sacaron, no los excluyeron, así que, no, que les dijo, bueno, así como necesito yo capacitarme, ustedes también se van a capacitar, y empezó a ellos también a educarles, empezó a mostrarles, decía que cuando venían los proveedores se sentaban por un momento y les decía, bueno, qué tal el material, cómo funciona, cuál es su debilidad, qué tan resistente es. Todo esto les sirvió para también darle esos argumentos a los clientes a la hora de venir a comprar el material. Ya no eran en un área empírica, digámoslo así, ya no tenían un concepto, no, este material sirve para tal cosa, no, ahora les dicen de dónde viene, cuál es su función, de qué material está hecho y qué tanto puede durar. El aumento de la plantilla en horarios picos. En esta parte, se sabe que cuando llegaban esos puntos, donde había harta afluencia, empezó a aumentarse. Empezó a tener una movilidad mucho más fácil, a tener un espacio mucho más amplio, había más facilidad para moverse, para estar atentos, para estar activos, con respecto a la motivación del personal. Empezó a ellos, él decía, que cuando llegaba, bueno, llegaba y les decía, bueno, vamos a poner de pie, vamos a hacernos un poco, el día de hoy va a ser excelente, lo vamos a entregar en las manos de Dios. Todo eso él lo mencionaba y empezó él en este caso a ejecutar esto. Y cuando ahora se enfrentaba a los clientes, decía él de que él sacaba ese espacio, esos clientes que tenían más durabilidad, de que veía que eran más frecuentes, les empezó a decir, bueno, vamos por un momento, y esta cafetería, tomémonos un tinto, conversemos. Todo esto él hacía para empezar a ganarles un poco más.
este caso. Empezó a conocer y a entender la necesidad del cliente mucho más profunda desde un área más amigable. Y esto pues ayudó muchísimo a la empresa. Dice que actualmente él lo está haciendo. Yo lo mencionaba cuando hacíamos la exposición principal de la semana pasada, creo, antepasada más o menos, les decía de que en este caso el empresario no tenía esa habilidad de comunicación tan frecuente, pero dice que de ahí en adelante le tocó de ver enfrentarse a esta problemática. Dice que le tocó ya adaptarse a conocer el cliente, le tocó ya adaptarse a conocer a la persona, a tener un dialecto, a empezar a expandir su conocimiento con los demás y esto le ha ayudado muchísimo. Bien, ahora vamos a ver el marketing. Bueno, marketing eficaz nos comentaba que desarrolló una estrategia de marketing integral frente al producto, al precio, a la distribución y también se enfocó mucho en fidelizar los clientes, que esta ferretería fuera, o sea, la ferretería de la zona, ¿sí? Que fuera garantizada y pues que fuera recomendada, así como lo dijo mi compañero, en voz a voz por los maestros. También nos dice que enfocó en la publicidad, la audiencia, el objetivo, que el mensaje que él publicara en redes sociales y eso, que llegara a los clientes que más se enfocaba. Ujú, sí, bien, ¿listo? Bien. Ahora, en este caso, con respecto a la competencia o a la competitividad, eh, les mencionaba que tenía una problemática muy grande, ya que pues los precios no eran los más adecuados frente a la competencia y frente a ferreterías muy cercanas. Entonces él empezó a analizar en este caso la competencia, que les decía, le empezó a ver, a detallarse que ellos hacían ofertas, hacían ferias, hacían publicidad en este caso a su medida ferretería. Entonces él dijo, bueno, yo también puedo hacerlo, yo debo hacerlo para generar una audiencia. Dice que le empezó a ejecutar, empezó a colocar más asequible, más bonita la ferretería, la decoraba, hacía eventos, en los cuales pues, música, un animador, bueno, hay ciertos materiales, a tantas compras, usted se va a ganar tal implemento, todo esto le ayudó muchísimo para aumentar. En este caso, haciendo uso, en este caso, de las redes sociales, dice que le aumentó esa publicidad y le ayudó muchísimo, ya generando esta parte. Entonces, con respecto al área también de los precios, él empezó a decir, bueno, yo me voy a acercar a esas ferreterías que están muy cerca y les voy a decir, ¿cómo podemos gestionar con respecto a los precios? De una forma muy amable, bueno, a cómo tiene usted esto tengo de tal manera, vean, me sirve de tal forma. También hay que ver de que toda esta área financiera tiene que ir muy consolidada con los proveedores. Tal vez no es el mismo proveedor que le surte a él como el otro que le surte a esa siguiente ferretería. Entonces, todo eso también lo cuadraron ellos, miraron socialmente y les ha servido de mucho. Decía él de que no hay una competencia ni fulano ni sultano, sino que antes se han ajuntado de una forma muy adecuada, ya que también esto va en la inteligencia emocional ahora de este caso, pues del gerente. Y le ha servido muchísimo. Y esto le permitió, en este caso, ya no tener una sola ferretería, sino ahora tener dos, donde empezó a conocer la necesidad del cliente. Ya en esa ferretería aumentó la área más, todo lo que tiene que ver con elementos de más profundidad con respecto a la construcción. El anterior ferretería, la principal, pues ya tenía más implementos mucho más grandes. Pasó ahora a tener su misma bodega en su propio local, ahora tener un local más específico y juntamente ahí montó su taller de soldadura. O sea, esto le permitió él motivarse y aumentar para tener una gama más de clientes. Desarrollo de elementos diferenciadores para atraer a esos clientes, lo que mencionaba. Muchas veces los clientes me decían, que esos clientes que venían le decían, vea, yo necesito tal material, este material metálico, pero también necesito un soldador. Entonces decía, bueno, hay muchas personas que vienen acá preguntándome con respecto al área de metal, pues yo voy a montar en este caso un taller de soldaduría. Y lo menciona él, dice que lo empezó a ejercer juntamente, buscó un colaborador más y lo montaron. Y ahí lo tienen desarrollándose y de hecho es de mucha eficiencia para la fertilidad. O sea, todo esto ha sido también la competencia hacia dónde lo lleva. Entonces, también menciona él, y él es muy consciente y dice de que esto no se hizo
en un año, no, dice él que incluso todavía lleva tiempo donde tiene que ir mejorando más cosas, ir capacitándose, ir en este caso conociendo, ir aumentando las instalaciones de, en este caso, la ferretería. Todos estos puntos que él decía y que enfrentó en este caso con respecto a las bajas, le ha ayudado muchísimo a mejorar su empresa. Bien, profe, esta ha sido como la explicación con respecto. Hemos utilizado pues un diagrama de una espina de pescado con el fin de mostrarle a usted esta problemática en la ferretería. Bien, ha sido para nosotros un placer estar presentándolo con usted, juntamente con mi compañero Daniel. Listo, profe, hasta luego. Chao, profe.